Adolfo López Mateos. Doctor Peña, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy para hablar acerca de un tema que aún no está muy extendido en otras regiones. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a todo el comité que se encargó de la coordinación para llevar a cabo este simposio y por el apoyo brindado. Pues efectivamente vamos a hablar de un tema donde vamos a platicar sobre el uso de un material que nos pueda favorecer que en la cirugía torácica tengamos menor riesgo de fugas aéreas y que tengamos menor riesgo de cierta forma de sangrado también, que es una de las complicaciones que pueden llegar a presentarse en varias situaciones en las que nos enfrentemos y en varias patologías. Vamos a comenzar hablando específicamente de la fuga aérea o la fístula alveolo broncopleural. Esta, bueno, pues se ha visto que se considera como definición, que es la que se presenta o la que persiste después del 5º al 7º día, después dependiendo de la bibliografía que leamos. Habitualmente la bibliografía americana nos comenta que es al 5º día y en algunos artículos británicos hasta el 7º día. Es una de las situaciones que más se presentan durante una resección pulmonar. En pacientes con EPOC puede alcanzar a tener hasta un 20% de riesgo de que se presente, y en pacientes con enfisema pulmonar heterogéneo, para los que hacemos cirugía de reducción de volumen pulmonar, puede llegar a presentarse hasta en el 45% de los casos. Algunas de las situaciones que hemos encontrado en algunos artículos es que, bueno, la incidencia de una fuga aérea persistente o prolongada puede ir en general, independientemente de la patología del paciente, del 8 al 26% en cualquier cirugía mayor pulmonar. Factores de riesgo pues van a incluir una pobre función pulmonar, lo cual se evalúa desde el preoperatorio en las pruebas de funcionamiento respiratorio, particularmente en el FEV1 o el volumen expirado en el primer segundo, el cual, si tenemos un FEV1 menor del 70%, vamos a tener un riesgo alto. Así también pacientes que tengan uso de esteroides, la lobectomía, ya que superior principalmente por el aumento de presión a nivel del ápice, que es mayor en relación a las bases. Pacientes que presenten neumotórax, pero que estén asociados a fuga aérea, ya que no todos los neumotórax, dependiendo del tipo de neumotórax que sea, espontáneo primario o secundario, podrá o no tener asociación de una fuga aérea. Así también el que encontremos en la cavidad pleural que tengamos adherencias pleurales, estas pueden favorecer el que el pulmón no quede libre, que se pueda favorecer una fuga aérea en el posoperatorio. Pues lo principal es que vayamos previniendo cualquier situación que pudiera llegar a presentarse desde el transoperatorio, así como en los estudios preoperatorios y el abordaje que hagamos a nuestros pacientes en su evaluación preoperatoria, los estudios de imagen, las condiciones generales del paciente, su peso, su edad, su talla, toda esta parte de las pruebas obviamente de función respiratoria, el que tengan o no un programa de rehabilitación pulmonar previo o posoperatorio, todo esto nos va a permitir que vayamos minimizando este riesgo, ¿no? Algunas recomendaciones que se han hecho a lo largo de los años, pues son, por ejemplo, que se minimice el espacio pleural residual, que se liberen todas las adherencias pleurales, que tengamos, que podamos realizar o no, dependiendo de cómo veamos la cavidad residual en el transoperatorio una vez que expandan el pulmón, dividir o no el ligamento pulmonar inferior, que eso nos permite mayor movimiento del pulmón, la creación o no de una tienda pleural, que en algunas situaciones puede ser necesaria, principalmente cuando vemos que en el ápice no alcanza a llenar el pulmón en el transoperatorio. En algunas ocasiones, aunque no es una práctica ya muy utilizada, pero se llegaba a utilizar inclusive neumoperitoneo para que eso aumentara el espacio del diafragma hacia la cavidad pleural y eso nos permitía reducir esta cavidad. Otra cosa que es importante es tener el tiempo en el cual dure el paciente con el tubo intrapleural, este será un factor de riesgo para las fugas aéreas. Y en algunas ocasiones también, que ya tampoco es una práctica tan utilizada, pero que puede llegar a ser una opción en algunos casos, es la inyección de algún anestésico local para una parálisis transitoria del nervio frénico, que eso nos permita que suba el diafragma y principalmente en pacientes que hacemos lobectomías inferiores, podamos reducir esta cavidad residual. Opciones que podemos llegar a tener, obviamente, pues es el uso de selladores
transoperatorios que no están habitualmente podemos o no llegar a tenerlos en el transoperatorio, pero esos selladores intraoperatorios nos pueden favorecer para toda esa zona donde hacemos la resección pulmonar, y dependiendo de la manera en la que hagamos, si lo hacemos con engrapador o lo hacemos manual, pues nos pueda disminuir este riesgo de fuga. El otro material muy útil pues son los reforzadores de los cartuchos cuando lo hacemos con engrapadora, ya que estos desde el corte del tejido ya se va incorporando este material, y eso nos permite disminuir desde el corte el riesgo de fugas aéreas y de sangrado. Esto va a permitir que disminuya la magnitud y probablemente la duración del paciente con una fuga aérea, ¿no? Esto se ha demostrado que cualquiera de estas herramientas para el transoperatorio son efectivas y pueden ser utilizados inclusive en pacientes con enfisema severo, en los cuales la única recomendación que se hace es cuando uno hace el corte del tejido o poner la engrapadora, luego de una manera gentil para que el tejido se vaya adaptando poco a poco al corte y no lo hagamos de manera súbita y vayamos a tener algún riesgo de laceración propia del pulmón conforme se va engrapando. Bueno, pues como ya todos los que practicamos esta área de la cirugía, sabemos que es una complicación que puede ser muy frecuente y que puede llegar y que está obviamente asociada y que se le indica al paciente en sus consentimientos previos a la cirugía, que es un riesgo el tener en cirugías selectivas de resecciones pulmonares mayores, este riesgo, ¿no? Es una causa importante de moro y mortalidad. Evidentemente va a generar que se prolongue el tiempo hospitalario, con todo lo que esto implica, que pueden ser infecciones intrahospitalarias, mayor costo para el paciente, inconformidad obviamente en su estado general, el que no nos recomienden, el que pueda haber inclusive complicaciones asociadas a una estancia crónica en un paciente, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos que valorar el que se disminuye este riesgo, porque también el uso de mantener un paciente con el tubo intrapleural para poder manejar esta fuga aérea y estarla monitoreando, pues va a incrementar también el dolor entre las costillas, y esto va a generar una neuropatía que puede al rato ser una molestia importante para el paciente, ¿no? Las causas que podemos ver que tengan relación con estas fugas aéreas, pues van a tener que ver muchas veces con la manipulación del pulmón, el trauma que se genera secundario a esta manipulación. Hay varios artículos que nos hablan sobre la disección o no de la fisura, qué tan extensa la hagamos. Obviamente el barotrauma, recordar que la mayoría de estos pacientes van a tener una ventilación unipulmonar y a veces puede asociarse un barotrauma cuando se reinicia la ventilación bipulmonar. Definitivamente la enfermedad previa del paciente va a tener un factor alto de riesgo, y nuevamente, bueno, pues en este artículo comentan el porcentaje un poquito más alto, inclusive en las resecciones pulmonares selectivas, que pueden ser hasta el 33%, pero en promedio podríamos decir que puede ser del 20% el riesgo de estas fugas aéreas. La mayoría de los pacientes que llegan a presentar fugas aéreas, bueno, dependiendo del grado que tengamos y la clasificación que usemos, la mayoría llegan a cerrar por sí solas dentro de los primeros 5 días posoperatorios, y la mayoría puede uno manejarlas ya sea con succión intermitente o sin succión, dependiendo del grado que tengamos y las características del paciente. Y habitualmente con esta observación y este manejo puede ser suficiente para que el paciente se le pueda retirar el tubo intrapleural de manera segura, ¿no? En aquellos pacientes que persista la fuga aérea y que ya hayamos usado alguna opción no quirúrgica o terapéutica de observación, que como les comentaba, la succión intermitente puede llegar a funcionar, el dejar al paciente sin succión durante el día y con succión en la noche, principalmente por el riesgo de que se fuera a presentar algún neumotórax que no fuera evidenciado. O girar la sonda endopleural en algunas ocasiones para que cambien la dirección de las fenestras de la misma, o bajar la sonda endopleural unos centímetros para que la alejemos del ápice y la acerquemos a una zona donde pudiera no estar la fuga, dependiendo de la cirugía que se haya realizado. Y bueno, pues en estos pacientes, si esto persiste por más de 5 a 7 días, y dependiendo de la intensidad de la fuga, es cuando tiene uno ya que tomar decisiones de si el paciente va a ser reintervenido quirúrgicamente o si vamos a tomar alguna medida para poderlo dar de alta al paciente, ¿no? Las clasificaciones que principalmente se ocupan para las fugas aéreas posoperatorias, pues está la de Cerfolio y la de Zank, que pues bueno, las dos prácticamente comparten muchas cosas, son 4 grados y están relacionadas con la presentación de la fuga aérea, si es expiratoria, si es inspiratoria o si es continua. Y sobre eso, bueno, vienen las subclasificaciones de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos que utilicemos va a ser
la manera en la que podamos ir también categorizando a nuestro paciente el día a día conforme lo vamos evaluando, y sobre eso irnos dando cuenta si el paciente va mejorando, va empeorando, o va hacia una fuga aérea persistente que va a requerir la cirugía, ¿no? O alguna medida posoperatoria, dependiendo del caso. Factores de riesgo pueden ser las pruebas de función respiratoria, como comentábamos, que tengamos menor del 40% o menor del 70%, lo reportan en otras series. La patología pulmonar preexistente, las adherencias pleurales que encontremos y que requieran adherenciolisis, el uso de esteroides, si el paciente recibió o no previamente quimioterapia o radioterapia, si el paciente es inmunocomprometido, si el paciente tiene diabetes. Entonces, como podemos ver, son muchas condiciones que la mayoría de los pacientes pueden llegar a tener y que directamente van a impactar en su proceso de cicatrización o en la calidad de los tejidos. Y eso es lo que tenemos que ir anticipando siempre que vayamos a hacer una resección pulmonar, que el tejido puede estar muy friable o puede ser un pulmón muy hepatizado o un pulmón muy rígido, y que esto pudiera llegar a hacer que la resección pulmonar se complique en cuanto que no logremos un adecuado cicatrización del tejido o que se selle adecuadamente cuando hacemos la resección. Por lo tanto, nuestro objetivo principal o nuestro interés mayor, pues será hacer alguna técnica o algún abordaje previo con el paciente o en el transoperatorio con el cual disminuyamos o prevengamos la presencia o no de fugas aéreas. Hay algunas clasificaciones que se pueden usar en el transoperatorio, en las cuales puede uno evaluar al paciente desde el transoperatorio y decidir si la fuga es alveolar, si la fuga es segmentaria o si la fuga es bronquial, y sobre eso en el mismo tiempo quirúrgico, antes de hacer el cierre de la cavidad pleural, pues tomar la decisión también en el transoperatorio. Algunas de las estrategias que pueden servirnos para el manejo de las fugas aéreas, pues una es la observación, dejando al paciente ya sea con la sonda endopleural a sello de agua, como le llamamos, y observación. Esto es sin succión para tratar de disminuir el riesgo de que se perpetúe la fuga de aire. La otra es dejar succión intermitente, como lo comentábamos. Esto con el principal situación en la noche es de que luego hay menos personal y eso puede llegar a generar que si el paciente llegara a presentar algún neumotórax, en algunas ocasiones puede ser una situación de riesgo. Entonces ahí puede convenirnos la succión intermitente, o si tenemos un equipo muy completo que durante la noche también puede estar al pendiente, pues dejarlo directamente a sello de agua sin succión. Parches de fibrina, los cuales se pueden poner desde el transoperatorio por vía broncoscópica. Se pueden algunos pacientes, dependiendo del grado de la fuga y de las condiciones del paciente, hacer pleurodesis, que puede ser con doxiciclina, o puede ser con yodopovidona, o puede ser con talco en algunos casos, dependiendo de las características del paciente y lo que busquemos, si es que logramos ver que la expansión pulmonar es satisfactoria, pero estamos teniendo una fuga aérea que está ya persistente, pues en ese sentido podremos hacer la pleurodesis, con el riesgo nada más de la neumonitis química que puede estar asociada. Otra maniobra que podemos utilizar para tratar de disminuir este riesgo es en pacientes en los cuales pudieran no ser candidatos a una reintervención quirúrgica por sus comorbilidades o las condiciones del mismo, es utilizar válvulas endobronquiales de una sola vía, las cuales se conectan por vía broncoscópica y se colocan exactamente a nivel del segmento broncopulmonar que esté fugando, y eso disminuirá que el paciente pierda volumen y que el pulmón se pueda ir manteniendo. Otra estrategia puede ser enviar al paciente con algún drenaje móvil, algún sistema que nos permita manejar al paciente de forma ambulatoria, con alguna válvula unidireccional, alguna válvula que permita que no tengamos riesgos de complicaciones en casa, y que tengamos algún sistema de recolector en el cual, si llegara a salir líquido y el aire que se obtenga, pueda tener esta unidad donde se colecte, ¿no? Y la otra, bueno, pues es la que podría llegar a ser la más necesaria en algunos casos, pero al mismo tiempo la más riesgosa, es reintervenir al paciente, lo cual, pues bueno, va a incrementar muchas cosas de riesgos para los pacientes, así como costos para el hospital, costos para la familia, y el riesgo de que lleguemos a tener algún incidente transoperatorio y el paciente vaya a salir más complicado, ¿no? Este es un artículo donde, bueno, pues hacen un score en el cual podamos ver en este número de pacientes, un poco más de 52,000, donde, bueno, hacen un score con el cual podemos ir identificando, en base al puntaje que se le vaya dando al paciente desde el preoperatorio, si el paciente va a tener o no riesgo de fuga aérea. Y sobre eso ir anticipando todo. Lo más importante es anticipar en el abordaje del paciente y sus características que veamos en sus estudios,
si el paciente pudiera llegar a tener riesgo de fuga aérea durante una resección pulmonar mayor o inclusive durante una biopsia, ir anticipando esto para que vayamos pidiendo en el hospital o al paciente todos los insumos necesarios para que nos vayamos a encontrar con alguna situación de riesgo en el transoperatorio y que pudimos haber prevenido, ¿no? Este score es relativamente sencillo, tiene que ver con las condiciones generales del paciente, el tipo de cirugía que vamos a hacer, y eso nos va dando un porcentaje para ir prediciendo algunas cosas, ¿no? Esto, bueno, pues nuevamente comentar, ¿no? Esta parte la repetimos con relativa frecuencia porque es una parte que muchas veces no vemos en algunas instituciones públicas, pero que definitivamente implica una situación de morbo y mortalidad importante y de costos importantes para la unidad médica donde se encuentra el paciente, ya sea una unidad médica donde el paciente tenga alguna seguridad social y no directamente él lo pague, o evidentemente en alguna práctica privada donde el paciente tenga que pagarlo, ¿no? Estos periodos extendidos de hospitalización posoperatoria pues llevan a mayor costos, mayor uso de personal, mayores complicaciones asociadas a una estancia crónica, ¿no? Todo esto, bueno, tenemos que tenerlo siempre en cuenta con nuestros pacientes, ya que actualmente lo que más se busca es que sean estancias cortas y esto nos permite, y por eso es que son todos los programas que hay de recuperación del paciente desde el preoperatorio y el posoperatorio inmediato para que vayamos de una estancia hospitalaria lo más corto posible y disminuyamos todas las complicaciones asociadas a la misma. Este es otro artículo donde nos comentaba, bueno, da otros porcentajes en cuanto a su incidencia, pero igual podemos llegar hasta el 25% como una complicación. Entonces seguimos oscilando alrededor del 20, 25%, hasta 33%, como lo comentaba en el otro artículo, ¿no? Y nuevamente, bueno, pues la asociación de tener un tubo endopleural por tiempo prolongado, pues va a generar que el paciente tenga mayor dolor, mayor riesgo de neuralgia asociada, así como de infecciones como el empiema, ¿no? Este es en este artículo, bueno, pues comentan la asociación que puede tener en cuanto a pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde, bueno, esta proporción es significativamente alta. Y bueno, los pacientes con EPOC estamos viendo que cada vez es mayor su incidencia en todos los países. Pues esto nos lleva a que son pacientes los cuales pueden llegar a presentar nódulos pulmonares, pueden asociarse a cáncer, pueden estar asociados a que requieran cirugía de reducción de volumen pulmonar. Entonces, todo eso lo tenemos que ir tomando en cuenta porque es un porcentaje también bastante alto. Entonces, se consideran pacientes de alto riesgo, ¿no? Y lo mismo tenemos que tener en cuenta que estos pacientes debemos de tratar de hacer por sus condiciones respiratorias basales. Tenemos que también tomar en cuenta que estos pacientes, entre más rápido se les retire el tubo intrapleural, más rápido se les va a poder ofrecer rehabilitación pulmonar, más rápido van a poder empezar a realizar actividades y más rápido se les podrá dar de alta del hospital, disminuyendo riesgos en este grupo de pacientes que son frágiles por su condición pulmonar previa. Un poquito ya adentrándonos sobre lo que es el material para reforzar lo que es la línea de sutura. Es un material bioabsorbible, sintético, que bueno que va a disminuir el que tengamos el riesgo de fugas aéreas y de sangrado. Se utiliza en varias especialidades, como es la cirugía bariátrica, que es una de las áreas donde tiene mayor auge, pero también se utiliza en cirugía colorectal, en cirugía de órgano sólido y evidentemente en cirugía de tórax. También se utiliza ya que llegamos a enfrentarnos a escenarios donde el parénquima es demasiado frágil y esto nos puede aumentar mucho el riesgo, aunque lo hagamos con engrapadoras, de llegar a tener fugas aéreas o sangrados inadvertidos. Como pueden ver en la imagen de su derecha, bueno, este material de reforzamiento de la línea de grapa son dos líneas, las cuales se pone una sobre la parte directamente del cartucho y otra sobre la parte opuesta al cartucho. Y entre las dos, a la hora que se comprime el tejido y se dispara el cartucho, las dos forman una sola línea, las cuales van a reforzar esta zona. Aquí, bueno, pues vemos viendo una parte de cómo es la distribución en cuanto a la zona de grapeo y que pongamos un reforzador. Se vuelve una zona más uniforme y se redistribuye mejor sobre todo el tejido. Eso es lo que nos permite que tengamos una zona de mayor seguridad cuando hagamos este disparo de la engrapadora y que nos permita que el tejido quede más uniformemente sellado.
con lo cual disminuimos estos riesgos, ¿no? De sangrado y fuga aérea. Esta es la parte como se vería al microscopio, lo que es este material bioabsorbible. Es una parte que, como podemos ver, nos puede dar una imagen que podría simular un andamio tridimensional. Esto va a simular lo que es una matriz de colágeno a través de la cual se van a ir llevando a cabo este proceso de cicatrización. Y esto nos permite que, bueno, el cuerpo por sí solo vaya generando su proceso de adherencia de colágeno y nos permita con el tiempo en el cual se va a ir degradando este tejido, vayamos asegurando y acompañando al proceso de cicatrización sin ningún riesgo. Esta diapositiva nos muestra algo muy importante en el caso de la cicatrización, ya que como podemos ver en la imagen de su izquierda, aún a los 30 días llegamos a ver que todavía persiste material del SIMGARD, de esta membrana, ¿no? Esto, el que persista todavía después de los 30 días es lo que nos va garantizando que vayamos teniendo una adecuada cicatrización sin que el material se pierda demasiado rápido y que eso podría favorecer que el tejido, antes de completar sus fases de la cicatrización, como ya todos la sabemos, pues pueda llegar a un periodo en el cual se abra el tejido anticipadamente. En las gráficas que vemos a su derecha, en la que vamos viendo a partir del día del implante del material y en relación a la formación de colágeno, podemos ir viendo cómo van los días pasando y hacia los 3 meses más o menos ya estamos equiparados, en cuanto a la formación de matriz de colágeno y lo que queda del SIMGARD. Y hacia los 6 meses ya tenemos más colágeno que SIMGARD. Esto es una degradación progresiva, lo cual tiene gran relevancia en cuanto a las patologías de base y al estado general del paciente. Algunos pacientes tienen trastornos de nutrición, tienen obesidad o tienen alguna alteración de base en su tejido, lo cual lo que queremos garantizar es que durante todas estas fases de la cicatrización vayamos asegurando que el tejido se mantenga en su lugar, ¿no? Esto se logra gracias a la combinación con la que cuenta el material, que tiene dentro de esta combinación combinado el carbonato de trimetileno, lo cual nos favorece todas estas características de reforzamiento de la línea de grapeo, ¿no? La degradación, así también para comentarlo, es diferente a otros métodos que se han llegado a usar para reforzar cartuchos o para reforzar líneas de sutura, como es el pericardio bovino o algunas otras horas con ácido poliglicólico. En el caso del SIMGARD, su degradación es por hidrólisis, lo cual nos permite una mayor ventaja en comparación con otros dispositivos en cuanto a su degradación y al tiempo que vamos a tenerlo haciendo efecto de cicatrización, ¿no? En el tejido, ¿no? Esto tiene también mucha relevancia porque no vamos a tener una reacción inflamatoria tan importante en relación a otros materiales que pueden ser también sintéticos o que pueden ser materiales de origen animal, en los cuales, bueno, esta reacción inflamatoria que se llega a presentar cuando los colocamos va a tener que ver también mucho con el tejido del paciente, la reacción que haya entre uno y otro, y esto puede favorecer que tengamos una inadecuada cicatrización, cosa que no ocurre con el SIMGARD, ya que va acompañando el proceso de cicatrización prácticamente de manera natural, ¿no? Estas son algunas situaciones que nos pueden favorecer. Esto es que los atributos propios del producto, ¿no? Que van a tener un mínimo impacto sobre la zona de grapeo en cuanto a su grosor, ya que más o menos tienen un grosor en total de 0.4 milímetros. Eso realmente nos permite tener un espacio muy reducido y no se agrega realmente mayor espacio en la línea de grapeo, lo cual tampoco nos incrementa el riesgo de atelectasias relacionadas al sitio de grapeo. Y si en cambio, como se ha visto en varios estudios, bueno, pues puede favorecer el disminuir las fugas aéreas, ¿no? La inflamación, como comentábamos, pues forma una parte importante, ya que realmente lo que buscamos es que no haya una respuesta inflamatoria muy severa a nivel del tejido donde se aplique cualquier tipo de material, porque esto nos puede llevar a erosiones, a que migre el mismo tejido, se vaya a soltar de la línea de grapa o simplemente no se logre una cicatrización adecuada por el incremento de la inflamación, ¿no? Asociada a la colocación de algún material. Esto, bueno, pues va a reducir el riesgo de fugas aéreas y de sangrado, principalmente relacionado con la fuerza que se le da de manera más uniforme a la línea de grapeo, y esto nos permite tener una manera más simétrica en su cierre, ¿no? Esta parte, bueno, pues este es un estudio que se presenta en diferentes
abordajes quirúrgicos, ¿no? Desde el bypass gástrico, como comentábamos, es el que más se utiliza. La cirugía bariátrica es donde más utilidad tiene. Pero bueno, a nivel de la cirugía torácica también tiene una utilidad muy importante y diferenciando los tejidos, pues bueno, obviamente la cavidad pleural, la cavidad torácica, el pulmón se requiere una presión negativa importante para mantenerse expandido, tiene condiciones de movimiento diferentes a las del tubo digestivo, lo cual tenemos que eso tomarlo siempre en cuenta porque es uno de los factores que precisamente se asocian a la fuga de aérea, perdón, y a que tengamos riesgo de sangrado también. Entonces, como pueden ver ahí en ese estudio, bueno, pues prácticamente no tuvimos, en este estudio que se presentó, no se tuvo ninguna fuga que requiriera reoperación, lo cual, bueno, pues es lo que buscamos en todos nuestros pacientes, ¿no? No tener que reoperarlos. Este es un estudio comparativo donde, bueno, vemos las diferentes opciones que puede haber y cómo vemos los porcentajes de fugas aéreas asociados a una membrana absorbible, pues es realmente mucho menor en comparación con otras opciones que podemos tener, inclusive tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es la sutura con puntos invaginantes, en los cuales no solo implica el tiempo quirúrgico que se lleva a cabo para reforzar esa línea de grapeo cuando lo vemos necesario, que en órganos sólidos o en otros órganos podemos considerarlo a lo mejor de una manera no tan relevante en cuanto a cada punto que se da, pero a nivel del pulmón, a nivel de esta área, cada punto que damos es un riesgo de que el paciente vaya a presentar una fuga a ese nivel de la sutura, independientemente del tiempo que nos va a llevar transoperatorio, ¿no? Esta es una gráfica donde vemos la comparación en cuanto a los grosores, ¿no? Esta parte también de los grosores es importante no solo por todo lo que platicamos, sino porque como es en general Simgar es un material no rígido, esta membrana absorbible, y eso permite que tenga una adaptación más anatómica al tejido y que de esa forma, bueno, pues se vaya adaptando prácticamente a la línea que vamos colocando de grapeo y a la zona que estamos resecando y no nos mantenga una zona agregada de inestabilidad o de rigidez que limite el movimiento, en este caso del pulmón, ¿no? No se han reportado migraciones, esto tiene mucho que ver con el proceso de inflamación y el proceso de integración al tejido, y prácticamente donde lo colocamos ahí se queda y no hay manera de que se mueva ni migre a otros sitios, ¿no? Esta parte nuevamente, la parte de los costos, pues es importante ya que tenemos que recordar que no nada más es el costo de tener que reoperar un paciente, es la parte del tiempo que se tuvo hospitalizado al paciente, lo cual ya si lo llevamos a una fuga aérea persistente, estamos hablando que se quedó 5 a 7 días más de estancia hospitalaria. La situación de tener una sonda intrapleural, pues aumenta la situación de necesitar analgésicos. El uso de personal que ha estado encargado de este paciente, pues no ha permitido que esa cama se desocupe y que podamos llegar a tener otro ingreso. La parte de los costos y el paciente presentó alguna complicación asociada, que puede ser algo infeccioso y que pudiera llegar a necesitar un manejo en terapia intensiva o un cuadro de sepsis que requiriera un manejo multidisciplinario. Todo esto va a incrementar los costos, lo mismo si el paciente presenta algún tipo de sangrado, pues bueno, y la necesidad ya de por sí son cirugías donde tenemos ese riesgo latente de llegar a presentarse porque tuviéramos sangrado en la línea de sutura, sería todavía una situación más incómoda, ¿no? Estos costos que aquí vemos, bueno, pues tienen relación con todo eso que les estoy comentando, no son únicamente por el costo de la reintervención quirúrgica como tal, sino implican todo lo que es el manejo de un paciente que ya tuvo una cirugía y que tiene que ser reintervenido nuevamente, ¿no? Las condiciones son muy diferentes a la primera cirugía que se hace. Y bueno, vamos a pasar a algunos casos clínicos. Son casos clínicos que, bueno, no me voy a extender mucho en ellos. Principalmente lo que queremos demostrar en estos casos clínicos que hemos tenido la oportunidad de operar es que, bueno, son las diferentes condiciones en las que podemos encontrarnos, diferentes características del tejido, diferentes patologías y condiciones del paciente, y que esto, bueno, nos ha dado cierta tranquilidad cuando hacemos el abordaje y cuando utilizamos este tipo de membrana absorbible, que nos ha permitido, pues, que algunos pacientes tengan una estancia hospitalaria corta y que hoy que salgamos de quirófano, pues, con mayor satisfacción y menor riesgo de que el paciente vaya a presentar alguna situación, ¿no? Este primer caso clínico es un paciente masculino que se encontró él con antecedente de POC,
Y en un hallazgo en su consulta de vigilancia por el servicio de neumología le encontraron un nódulo pulmonar. Se estuvo siguiendo ese nódulo pulmonar en base al protocolo que existe para el mismo y durante el seguimiento se notó que estaba presentando crecimiento, motivo por el cual lo enviaron a la consulta externa de cirugía de tórax y ahí en el hospital donde lo vimos, pues se decidió operar. El diagnóstico definitivo de patología fue una histoplasmosis y bueno, pues lo llevamos a cirugía con todo su protocolo preoperatorio completo. Este es solo unas imágenes de la tomografía para que podamos ver ahí el nódulo pulmonar, su localización y las características que ustedes pueden ver radiológicas del parénquima pulmonar. Como pueden ver, no es un parénquima pulmonar que esté al 100% sano, tiene su patrón ahí de daño pulmonar, el cual vamos anticipando desde ver la tomografía, que bueno, no solo es la resección pulmonar, es la parte del riesgo que podemos llegar a tener al hacer la misma y que nos vaya a fugar una cirugía que probablemente técnicamente hablando sea relativamente sencilla y de bajo riesgo, pero que con las condiciones inherentes al pulmón pudiera llegar a presentar complicaciones, ¿no? Esta es la parte de la cirugía, donde, bueno, hacemos la liberación de las adherencias, lo cual ya empieza a ser un riesgo desde la liberación, pero esa es la parte en la cual nosotros usamos energía para liberarlas y que vayamos minimizando algún riesgo de sangrado, ¿no? Una vez que terminamos de hacer la liberación de las adherencias, solo hacemos la liberación de la parte más necesaria, o sea, prácticamente no hacemos una liberación demasiado extensa, sino quitamos prácticamente solo lo necesario que nos permita tener un movimiento más fácil del parénquima. En casi todas nuestras cirugías prácticamente que hacemos las hacemos con instrumental largo o instrumental convencional de cirugía. Y bueno, hasta el momento hemos tenido buena satisfacción para la exposición. Ahí van viendo ustedes cómo se va, ya una vez que localizamos el nódulo pulmonar, que pueden ver ahí en la imagen a su derecha y a su izquierda, perdón, y en el cuadrante superior izquierdo. Ahí, bueno, vamos incorporando la engrapadora, que bueno, una condición es que precisamente en tejidos con pacientes con EPOC, bueno, tratamos de hacer la menor movilización del tejido para disminuir el riesgo de lesiones, ¿no? Una vez que tenemos identificado el sitio de grapeo, como pudieron ver ahí en la imagen, se retiran la sutura que está sosteniendo al SIMGAR, a esta membrana absorbible, y una vez que ya lo retiramos, el material queda suelto obviamente sobre el cartucho y sobre la engrapadora, y en ese momento, bueno, pues ya tenemos listo todo para poder hacer el disparo del cartucho y que quede la línea de refuerzo, ¿no? Ahí le adelanté un poquito por cuestiones de tiempo y miren, ahí pueden ver cómo ya una vez que hizo el disparo, pues bueno, ven la línea de grapeo como queda un poco más uniforme, queda el material incorporado a la misma línea de grapeo y desde el principio, bueno, pues vamos viendo la seguridad del disparo, ¿no? Voy a adelantar otro poquito. Ahí vamos sobre el segundo disparo, tratando de mantener lo que es la misma línea de grapeo. Nuevamente, ya una vez que tengamos seguro el sitio donde vamos a hacer el disparo, evaluamos bien que no tengamos ninguna estructura que estemos comprometiendo con el disparo, localizamos bien el nódulo, movilizamos el tejido y bueno, ya una vez que lo tengamos con el margen que estamos anticipando, ya que estemos seguros, en ese momento es cuando se llegan a quitar lo que es las suturas del SIMGAR. Si las quitamos antes, pues el riesgo es que no tengamos el disparo seguro, y si la quitamos antes esta línea que nos está manteniendo el SIMGAR en su lugar, el riesgo es que se vaya a caer el producto y realmente se vuelve muy difícil luego colocarlo o tratar de sujetarlo con algo para que podamos llegar a tener el material en su lugar, ¿no? Ahí están viendo cómo retiramos la línea de sutura que lo sostiene y listo para el disparo, ¿no? Una vez que ya se hizo el disparo, como pueden ver, ahí queda la engrapadora. Realmente no se tiene mayor complicación ni mayor situación agregada en cuanto a la línea de grapa, sino que al contrario se refuerza únicamente ese sitio, ¿no? Ahí una vez que ya hicimos el disparo y ya quedamos, habitualmente queda ese excedente de este material de SIMGAR, el cual no es necesario retirar, sino únicamente se recorta en la zona donde quedó distal para que vamos a extraer la pieza, pero el excedente que queda no es necesario retirarlo.
se puede mantener ahí y no va a tener mayor situación agregada, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya empezamos con la insuflación pulmonar, ¿no? En el cual, bueno, pues evidenciamos desde el transoperatorio que no tengamos ninguna fuga aérea que nos pueda comprometer algo, ¿no? Este es otro caso clínico, es de un paciente masculino, el cual, bueno, pues él llegó a urgencias por presentar dolor y disnea progresiva. Durante su evaluación se identificó derrame pleural masivo, se hizo un abordaje del mismo con todo el protocolo preoperatorio y el protocolo de estudio. Se determinó que era en el líquido pleural había células malignas relacionadas con un tumor pulmonar. Y de ahí, bueno, pues se llevó a una biopsia pulmonar y biopsia pleural, ¿no? Estas son unas características diferentes del tejido. Es un tejido muy friable por la misma invasión tumoral, un tejido donde podemos ver que es fácilmente sangrante. Lo mismo igual, ya que identificamos la zona de biopsia, retiramos el material que sujeta al SIMCAR y nos preparamos para el disparo, ¿no? Este tejido, como pueden ustedes ver, bueno, es un tejido que nos dio tranquilidad utilizar el producto porque, como pueden ver, el parénquima, pues una parte no solo es la fuga aérea, sino el riesgo de sangrado, ¿no? Ahí pueden ver la línea de sutura y de grapeo cómo quedó y cómo, bueno, pues no se evidencia en ese momento ni fuga aérea ni sangrado. Podemos, como ustedes pueden ver en la imagen, sostenerlo del excedente y eso nos permite poder movilizar todo el pulmón sin estar tocando el tejido y que eso nos permita volver a evaluar la zona del siguiente disparo, ¿no? Entonces esa parte también nos ha parecido muy útil porque no tenemos que estar sosteniendo el tejido con el daño que pudiera llegar a relacionarse, ¿no? Sino como pueden ver ustedes en la imagen, tenemos una movilidad completa, la línea de grapeo se mantiene estable y bueno, eso nos permite poder disparar, ¿no? Alguna situación que puede llegar a presentarse en algunas ocasiones es que porque, bueno, por la situación que estamos a veces en quirófano, la situación de los tiempos, alguna situación puede hacer que uno inadvertidamente no se retire lo que es la sutura que sostiene al SIMGAR. Como pueden ustedes ver, ahí vamos acomodando el tejido a la zona que deseamos y todo el tiempo estamos movilizando ese segmento del pulmón a través del SIMGAR. En ningún momento tocamos el pulmón para que precisamente no tengamos ninguna lesión y que la biopsia y la prueba y la muestra que se envía a patología y a estudios se mantenga, ¿no? Ahí, como pueden ustedes viendo, el cierre lo vamos a hacer progresivamente y eso va a disminuir el riesgo de que el tejido se lacere o fugue. Aquí en esta situación no retiramos los hilos antes del disparo y entonces, como pueden ver, ahí se quedaron. Sin embargo, es una situación que puede uno en ese momento volver a retomar y retirarlos en ese momento, que no es lo ideal es retirarlos antes del disparo y en ese caso nos quedamos ya nada más con el puro tejido, ¿no? Este es otro caso clínico en el cual, bueno, pues vemos un paciente masculino. Este paciente se encuentra con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y un nódulo pulmonar solitario en estudio. Es un paciente que está con uso continuo de oxígeno, o sea, es dependiente del oxígeno ya por completo. Por lo que está en protocolo para utilizar o no nintedanib, que en una institución donde estoy, ese medicamento se les puede otorgar. Decidimos en este paciente hacer la cirugía con paciente despierto sin intubación orotraqueal y utilizando nada más el protocolo que llevamos con varios casos para hacerlo con paciente despierto. En este caso, bueno, las características del pulmón igual son la parte que más nos interesa ver porque es un pulmón con mucho riesgo de fuga aérea y aparte tenemos un nódulo pulmonar solitario que hay que por las características que estaba presentando durante su seguimiento, pues lo llevó a que se pudiera hacer el abordaje para las dos cosas, tanto resecar el nódulo pulmonar como llevarlo a la biopsia para ver si es candidato o no a nintedanib. Esta es su tomografía de tórax, donde, bueno, podrán evidenciar el daño pulmonar como se ve y el nódulo pulmonar ahí en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Ahí se ve el daño pulmonar y los cambios relacionados con una enfermedad de tipo fibrótica, ¿no? Crónica. Me voy adelantando un poco por las cuestiones del tiempo. Aquí, bueno, esta es la parte de la cirugía donde ustedes pueden ver las características del pulmón. El paciente estaba con ventilación espontánea, no utilizamos ahí intubación selectiva. El pulmón, lo que vamos viendo ahí con la pinza, cómo lo movemos, es que está un poco rígido, no nos permite mucho movimiento del mismo. Todo ese patrón que se ve ahí en el parénquima como empedrado,
bueno, que simula un adoquín, pues es la parte que nos preocupa, ¿no? En estos tipos de pacientes, cuando hacemos la resección pulmonar, pues evidentemente es un tejido que puede llegar a tener riesgos de que no cicatrice y vaya a fugar de manera importante, ¿no? Adelantándole un poquito al video. Y bueno, nuevamente vemos ahí este video, bueno, una disculpa por la imagen, no es de las mejores características, pero fue una imagen que quisimos poner por las características del pulmón, donde ustedes pueden ver cómo hacemos la biopsia y la resección en dos diferentes segmentos para que pudiéramos ver esa transición entre fibrosis y tejido sano, lo más que se pudiera, y eso permite al patólogo y al comité del protocolo, bueno, pues tener la certeza si el paciente es candidato o no a recibir este medicamento, que como algunos de ustedes sabrán, pues es un medicamento que, por lo menos aquí en México, es muy caro, y las características para que se pueda utilizar tienen que incluir un protocolo muy extenso, ¿no? Ahí pudieron ver nuevamente el parénquima, cómo se ve de engrosado. Ahí estamos ya teniendo la zona que vamos a biopsiar. Ahí estamos localizando tocándolo, la zona del nódulo. Y ya una vez que lo tengamos identificado, bueno, pues vean ustedes las características, digo, les repito, del parénquima. Es un pulmón demasiado lastimado, demasiado dañado, en donde, bueno, lo que menos queremos es que nos vaya a fugar, ¿no? Ahí una vez ya que hicimos la resección, ustedes pueden ver ahí, el paciente está, como les comento, con ventilación espontánea. Ahí esa fue una zona donde vimos la resección. Me voy adelantando un poquito por el tiempo. Pero bueno, una vez ahí pueden ustedes ver la línea de grapa, cómo está reforzada con el SIMGARD. Y cómo podemos ver que, bueno, en ventilación espontánea por lo menos no se alcanza a observar ninguna zona de fuga aérea ni de sangrado. Y el paciente todo el tiempo pues está ventilando por él mismo. Ahí hacemos la resección del remanente parcial del SIMGARD, pero que deja unido la zona de la biopsia con el resto del parénquima. Y bueno, como pueden ver ustedes que, bueno, por lo menos nuestra línea de grapeo queda segura. Lo que comentábamos de que el material es no rígido, como ustedes pueden ver ahí se ve perfectamente bien cómo se adapta a la línea que hicimos de grapeo y cómo no generan ninguna restricción a nivel de esa zona o por la característica de que es no rígido. Y ahí al fondo podemos ver nuevamente cómo no se observa ninguna fuga, ¿no? Este es otro caso clínico en el cual tenemos un paciente con tuberculosis, necrosis pulmonar y un empiema, diagnóstico reciente de VIH y en tratamiento con tuberculosis, ¿no? Este paciente inicialmente se le puso una sonda endopleural para manejar el empiema, sin embargo su evolución no fue tan satisfactoria, empezó a presentar cambios de necrosis y pues fue necesario llevarlo a cirugía, ¿no? Esta es su tomografía. Bueno, pueden ver ahí las características del pulmón, la zona endopleural que estaba ya colocada y la zona que se observa ahí en el pulmón de necrosis y de inflamación, ¿no? Estas son imágenes del transoperatorio. En este paciente hicimos una toracotomía no muy extensa y estuvimos asociándonos, como pueden ustedes viendo, por un puerto donde donde pusimos la engrapadora y a través de la cual pues íbamos a tomar también la sonda endopleural, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen donde se va introduciendo la engrapadora, cómo ven el reforzador con el SIMGARD y las características del pulmón, ¿no? Este paciente tiene una necrosis extensa, entonces hicimos una resección prácticamente de toda la zona de necrosis y posterior a la resección del mismo, bueno, pues pedimos al anestesiólogo que nos hiciera un valsalva. Aquí pueden ver la pleura, lo gruesa que estaba. Y le pedimos al anestesiólogo que nos hiciera un valsalva y después hicimos la resección. Y como ustedes pueden ver ahí el video, pues bueno, no se evidencia ninguna zona de fuga aérea, ¿no? Ese es otro caso en el cual, bueno, pues tuvimos una biopsia de un paciente también femenina, ella con tabaquismo pasivo por 20 años, disnea, y fue un hallazgo en sus estudios que, bueno, presentaba datos, cambios relacionados con una tumoración. Es un tejido, bueno, pues de un paciente oncológico, en el cual, bueno, tenemos adherencias, las cuales en ese paciente oncológico en particular no hicimos ninguna adherenciolisis, únicamente nos dirigimos hacia la zona que íbamos a biopsiar. Y nuevamente, bueno, pues el paciente, en cuanto a esta situación,
Le fue muy bien, ya que se pudo obtener la biopsia, como pueden ver ustedes ahí en el parénquima, cómo había adherencias firmes hacia la pared, las cuales decidimos por las características del tejido y ser un paciente oncológico, no resecar, ¿no? Yo voy a ir adelantando un poco al video, pero bueno, es únicamente, principalmente para que vayan viendo las características del tejido, los diferentes escenarios en los cuales hemos usado el SIMGARD y que nos ha dado éxito, ¿no? Ahí estamos viendo cómo va quedando la línea de grapa reforzada con el SIMGARD y cómo, bueno, no vemos ninguna zona de sangrado. Lo que comentábamos en relación a otras especialidades donde se usa el SIMGARD es el movimiento del parénquima pulmonar en relación a otros órganos, el movimiento transmitido por el corazón, el que ese pulmón va a tener que expandirse y tener una presión que aumente su volumen. Pues todo eso considéralo porque es un riesgo para que nos vaya a fugar, ¿no? Y nuevamente retiramos en la zona donde está adherido y le dimos al final un punto en el centro para no utilizar tampoco otro disparo. Y bueno, pues ahí pueden ver cómo quedó la línea de grapa, pues bastante uniforme, ¿no? Y segura. Este es otro paciente en el cual hicimos un diagnóstico de un tumor carcinoide. Este paciente tenía asmática, un patrón respiratorio pues que ya puede tener cierto riesgo de compromiso en el posoperatorio. Y de ahí, bueno, pues fue un hallazgo la tumoración, se hizo una biopsia previa y se identificó que era un tumor carcinoide y se decidió en conjunto con el equipo de oncología médica llevar a una lobectomía media, ¿no? Entonces aquí en este caso, bueno, pues vamos viendo cómo ya, le voy a ir adelantando un poco el video, pero vamos viendo cómo ya se había hecho el control vascular y de ahí, bueno, pues para una lobectomía media por lo menos logramos tener un control satisfactorio sin ningún riesgo, ¿no? Ahí estamos cortando el excedente que quedaba adherido a la zona a la zona que se queda de la cavidad, ¿no? Y bueno, nuevamente, pues ahí se ve la línea de sutura de grapeo, perdón, reforzada. El mayor riesgo, entonces, como pueden ir viendo, van siendo varios escenarios de resecciones pulmonares mayores, zonas en tumores, zonas en fibrosis, y en todas, bueno, pues hemos tenido una adecuada respuesta, ¿no? Este en particular también lo quise poner, es un paciente también un paciente con VIH y que tenía nódulos pulmonares difusos, en donde quise poner el video como pudieron ver desde el inicio, desde que metemos la cámara, para que ustedes fueran viendo las características de la cavidad pleural, cómo está con un proceso inflamatorio severo, hay muchas adherencias, el pulmón se ve muy friable. Entonces, evidentemente, en este caso se sesionó previamente a tomar la decisión de la biopsia pulmonar y bueno, pues fue la decisión que se consideró en conjunto con neumología, con el área de infectología. Se consideró que se necesitaba biopsiar porque el paciente estaba teniendo una evolución tórpida y entonces, bueno, se consideró la biopsia, ¿no? Ahí, como pueden ver, bueno, pues tratamos de movilizar lo menos que se pudiera el parénquima, tratar de tener el mayor control posible. Y una vez que lo teníamos, la zona de biopsia, había dos zonas en particular que nos pedían que biopsiáramos, pero como pueden ustedes ver, la línea de grapeo va quedando bastante reforzada y afortunadamente en este paciente no tuvimos ninguna situación agregada de fugas aéreas, pudimos dar los disparos sin ningún contratiempo y bastante seguros, ¿no? Nuevamente lo que comentábamos, retirar primero ya que tengamos seguro el sitio de grapeo, retirar la sutura que sostiene el SIMCAR y de ahí, bueno, pues hacer el disparo, ¿no? Con seguridad. Ustedes como pueden ir viendo ahí en el tejido que va quedando, pues a pesar de lo inflamado y de las zonas que tenemos ahí de adherencias, bueno, pues no se evidencia ninguna zona de fuga aérea ni de sangrado. Tomamos una segunda biopsia y la adelanté un poquito en donde ustedes pueden ver el tejido, cómo estaba en esa zona ya más apical, o sea, una zona donde fisiológicamente vamos a tener mayor presión, y cómo va quedando el tejido ya una vez que empezamos la resección del mismo, ¿no? Cómo va quedando reforzado y no se evidencian ni laceraciones del parénquima, ni fuga aérea, ni sangrado. Aquí obviamente el paciente por sus condiciones respiratorias y pulmonares, pues no se logró tener una ventilación unipulmonar, lo cual, bueno, pues nos dificultó aparte de las adherencias y todas las áreas ahí el procedimiento, ¿no? Pero como pueden ver ahí al fondo, pues se ve la zona donde se tomó las biopsias, prácticamente con el pulmón expandido, y no tuvimos ni una laceración, ni un desgarro, ni se evidencian zonas de fuga aérea, ¿no? Que es lo que más nos preocuparía en este caso,
o que realmente entrar a reoperarlo, pues sería una situación muy riesgosa, ¿no? Ahí se ve perfectamente toda la zona donde tomamos las biopsias, ¿no? Este es otro caso clínico donde, bueno, hicimos una lobectomía superior. En este paciente, bueno, pues consideramos por el antecedente que tenía el paciente, sus comorbilidades, la manera en la que los estudios vimos las imágenes, pues vimos, le voy a ir adelantando, vimos una zona de mucho riesgo a nivel del mediastino, y entonces decidimos ir haciendo una resección pulmonar mayor, sin meternos al hilio pulmonar y utilizando el material del SIMGARD. Y eso pues es una zona siempre cercana al hilio, pues donde hay mayor flujo sanguíneo, hay mayor presión a nivel bronquial. Sin embargo, pudimos ir haciendo la resección y al final, bueno, pues logramos que el SIMGARD nos diera tranquilidad y seguridad para poder hacer la resección sin mayor riesgo de sangrado o de fuga aérea. Realmente quedó bastante hermético esa zona y eso, bueno, pues creo que en este caso nos permitió que también saliera todo bien, ¿eh? Perdón, perdón, vamos aquí. Ahí estamos. Entonces, bueno, ahí retiramos los hilos nuevamente. Estamos viendo ahí el mediastino. Y bueno, pues vamos haciendo la resección pulmonar. Pueden ver ahí ustedes el SIMGARD, como a pesar del tejido como está, el inflamado y no estamos teniendo ningún riesgo de sangrado ni de laceración del parénquima y tampoco llegamos a tener ninguna fuga aérea, ¿no? Ahí vamos al siguiente disparo. Y ustedes van viendo cómo va quedando la línea de grapeo uniforme y simétrica. Y bueno, la resección se hizo de manera completa, sin mayor riesgo, ¿no? Y el SIMGARD nuevamente con todas sus características de incorporación a la línea de grapa, el que no sea rígido, cómo se mantiene, y que aún en una zona de alta presión no tuvimos mayor riesgo. Muy bien, pues sería todo. Creo que estábamos ligeramente pasados un poquito en el tiempo, pero si gustan hacer alguna pregunta, con gusto. Perdón, doctor, sí hay una pregunta. Déjame se la leo. Sí, ¿Cómo? sí. ¿Quieres leerla, Gabriel? No, pueden leer así. Ok, perdón. ¿Cómo valoran el tamaño de la membrana absorbible que se utiliza en la cirugía de Tampico? Nos hacen esta pregunta. Gracias. Sí, bueno, la membrana ya tiene ese grosor previamente establecido. En cada zona donde se pone en el cartucho, en cada extremo del cartucho, el que va anterior y posterior, digamos, cada uno de esos tiene un grosor de 0.2 milímetros. Entonces, en conjunto, a la hora que ya se cierra el cartucho y se dispara, queda de 0.4 milímetros. Ese grosor ya está preestablecido. Ese grosor es importante porque, bueno, no nos agrega un mayor grosor a la zona de grapeo, por lo cual no interfiere con la grapa como tal. Pero es un grosor que ya está preestablecido, o sea, ya viene con ese grosor el SIMGARD. Gracias. Doctor, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros hoy. Creo que todos pudimos tener una visión muy profesional de los beneficios que STIMGARD agrega a la cirugía torácica, especialmente cuando estamos hablando de fugas de aire y sangrado también. Yo gustaría de hacer una pregunta también, que es que, ¿cuál es la ventaja de STIMGARD cuando hablamos del tiempo de absorción? ¿Crees que una respuesta inflamatoria más rápida podría dificultar el propósito del procedimiento o no? Sí, definitivamente, si tuviéramos una respuesta inflamatoria más intensa en el sitio de la cirugía, eso podría llegar a generar ya sea fibrosis o podría llegar a generar que los tejidos no coaptaran adecuadamente. Entonces, el tiempo de absorción sí es muy relevante porque va acompañando a todas las fases de la cicatrización. Esas fases de la cicatrización, bueno, pues en algunos reportes se ha visto que pueden llegar a tardar en su totalidad, desde que abrimos piel hasta todo lo que hagamos, puede llegar a ser hasta de 1 año. Entonces, sí, tener en cuenta que esas fases de la cicatrización en pacientes en los cuales pudieran tener un alto riesgo
de que fuguen o de que sangren, pues el que sepamos que este material no se absorbe tan rápido, pues nos va acompañando a esta tranquilidad y esta seguridad, ¿no? Entonces sí tiene mucha relevancia desde el inicio, el proceso de inflamación, dependiendo del dispositivo que se utilice para reforzar los tejidos, Sí. hasta el tiempo en el cual se absorba. Sí, gracias, doctor. Gracias, Gabriel. Pero ahora, cualquier persona que quiera hacer una pregunta, por favor, ahora puede abrir su micrófono o escribir por chat también. Doctor, yo quiero hacer una consulta. Me ha tocado estar en alguna oportunidad en uno de estos procedimientos en cirugía de tórax y el problema que hemos tenido es que a veces los doctores no utilizan trocar para acceder a la cavidad. Por lo tanto, el ingreso de la membrana para, digamos, utilizan la carga, pero no utilizan el trocar. Entonces, cuando la tratan de introducir, a veces se arruga, no queda bien. ¿Qué sugeriría usted para esa situación? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, la situación es que, bueno, la parte efectivamente cuando se aborda la cavidad torácica sin trócares, la situación es que efectivamente con los mismos tejidos de la pared torácica en lo que uno entra, se puede ahí quedar el Simgar arrugado sobre el cartucho y efectivamente luego eso pues puede complicar la zona de para volverlo a acomodar puede no ser tan fácil. Una parte que puede favorecernos es que definitivamente va a tener relación directa con el espacio a través del cual se pase la engrapadora, si lo estamos haciendo por puerto único, por ejemplo. Una cosa que podría llegar a favorecer es utilizar algún dispositivo como es el Alexis, el cual nos puede proteger de cierta forma los bordes del sitio de la incisión, del sitio quirúrgico, y el que nos proteja esos tejidos que no queden tan irregulares, puede favorecer que lubricando el Alexis pueda entrar un poco más fácil la engrapadora. El otro aspecto que podemos llegar a utilizar es poner algún tipo de separador, como un Farabef o algo así, que eso nos permite ampliar un poco el espacio intercostal a la hora de meter la engrapadora, que no tengamos esta situación. Otra parte, en algunas paredes torácicas que pueden estar muy rígidas y un poco cerrados los espacios intercostales, pues abordarlo, aunque casi yo no lo hago contadas veces, pero a veces se puede hacer la resección, la del segmento de la costilla, podemos llegar a resecar hasta 4 centímetros de costilla sin mayor complicación para la pared torácica y que eso nos permita tener un abordaje más cómodo. Y ya como última situación, si llegáramos a ver que el Simgar se llega a retraer un poco, a arrugar un poco sobre la línea de cartucho, pues sí, lo que tenemos que hacer es ya teniendo la engrapadora adentro y guiándonos con la cámara del toracoscopio o del laparoscopio, según lo que tengamos, abrir la engrapadora sin soltar los hilos. O sea, lo más importante es no soltar los hilos que dan sostén al Simgar, y de ahí, con cuidado, con una pinza de anillos puede ser, volver a estirar, digamos, o a recolocar el Simgar, pero sin retirar las suturas que lo sostienen, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta de Pina de Tampico. Se está preguntando cuánta probabilidad existe de rechazo de la membrana absorbible. Pues realmente no ha habido, como es una membrana absorbible su mecanismo es por hidrólisis, realmente no se ha visto ningún caso con rechazo de la misma. En ese sentido, inclusive es lo que nos da tranquilidad de poder dejar inclusive el excedente del Simgar que llega a quedar luego sobre la línea de grapeo a los extremos. Realmente no se ha visto ni migración del tejido ni una respuesta inflamatoria que pueda llegar a generar rechazo, y realmente no ha habido ningún reporte a nivel mundial de rechazo o de respuesta tipo alergénica al mismo. Gracias por la pregunta. Gracias, Pina, gracias. Entonces, ¿alguien más quiere hacer una pregunta por micrófono o por chat? Tengo como más
unos 2 minutos. Así, Pina está preguntando, doctor, ¿de qué tipo de material es la membrana? La membrana tiene un componente que es de ácido poliglicólico y carbonato de trimetileno. Eso es lo que está compuesta la membrana. Esas características son las que permiten que pueda tener su maleabilidad al colocarlo en los tejidos y su absorción, y así como la durabilidad del tiempo en el cual se absorbe esa combinación, en comparación con otros dispositivos que hay que no tienen esta combinación, es lo que, bueno, pues nos favorece tener un poco más de ventajas al utilizarlo, ¿no? Esta combinación, ¿no? Principalmente con el carbonato de trimetileno. Sí, es que la membrana es 100% absorbible y 100% sintética. Entonces, esto también es una ventaja. Sí, exacto. Entonces, doctor Peña, gracias por aceptar nuestra invitación hoy. Una oportunidad muy enriquecedora para nosotros. Muchas gracias a todos también por su tiempo hoy. Esperamos que todos ustedes y sus familias estén bien y seguros en este tiempo del COVID-19. Y buenas noches a todos. Hasta luego. Y que podamos hacer más simposios virtuales como este en el futuro. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos por los que nos acompañaron. Estamos para servirles ante cualquier duda. Y cuídense mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.